Buenas gente de YouTube, ¿cómo andamos? Directo al grano, para ustedes ¿cuál es el primer videojuego? Bueno, hoy lo descubriremos. Cuando pensamos en videojuegos viejos, es inevitable no pensar en este. Pong, juego desarrollado entre agosto y septiembre de 1972. En noviembre del mismo año, tras pruebas de medida de aceptación del público, Atari lo publica como videojuego, siendo la primera vez que se usa ese término. Pero que sea la primera vez que se usa el término no significa que sea el primero que lo describa. Además, Pong es una copia del juego de ping-pong de la Brown Box. La Brown Box es el nombre que se le da al modelo prototipo de la Magnavox Odyssey, la primera consola comercial de la historia. Aunque, que sea la primera consola comercial de la historia, no implica que sea la primera consola en general. Y viendo bien esta publicidad de Pong, muestra que es un videojuego de habilidad. Me puse a buscar de mera curiosidad el primer torneo de sports de la historia, sin muchas esperanzas. Y he encontrado oro en bruto. Los eSports son una de las categorías de deportes que más dinero generan. Y su origen llega en 1972, con el videojuego Space War. Space War es considerado uno de los primeros videojuegos de la historia, desarrollado en 1962 por Steve Russell y otros estudiantes en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la computadora PDP-1. Sin embargo, en el mismo instituto se había desarrollado un videojuego anterior a ese. Video game program involving a mouse with a memory, threading its way through a maze to reach a piece of cheese. Mousing the Maze, el primer personaje de videojuegos de la historia, desarrollado en 1959. Mousing the Maze es un juego donde un ratón virtual, creado con un lápiz óptico en una computadora TX-0, busca queso en un laberinto dibujado por el usuario. El ratón tiene una memoria limitada, aprendiendo el laberinto con cada intento, y su energía se agota mientras busca el queso. La computadora TX-0, pionera en su época, probaba circuitos transistorizados y memoria. Pero si te digo que el juego de ping-pong de la Brown Box es una copia, Tennis for Two es un videojuego de tenis desarrollado por William Higginbotham en 1958, usando para ello un osciloscopio del Laboratorio Nacional de Brookhaven a modo de monitor conectado a una computadora analógica, siendo considerado el segundo videojuego de la historia. Pero si este es el segundo, ¿cuál es el primero? OXO es un videojuego desarrollado por el profesor británico Alexander Shaft Douglas en 1952, que simula un juego de ceros y cruces. Y listo, ese sería el primer juego de la historia. ¿O no? Según Google ese es el primer videojuego de la historia, pero existen videojuegos entre comillas, más viejos si tomamos como base la definición de videojuego. El 5 de mayo de 1951, la computadora Nimrod, creada por Ferranti, fue presentada en el Festival Británico. Utilizando un panel de luces para su pantalla, fue diseñada exclusivamente para jugar el juego NIM. Esta fue la primera computadora diseñada específicamente para jugar un juego. Nimrod podía jugar la forma tradicional o la forma invertida del juego. Se podría decir que fue la primera PC gamer. El tema es que a pesar de que fue creado para demostrar la capacidad de la computadora para correr un juego, no se le puede considerar videojuego por la falta de pantalla. Su pantalla en teoría son unas bombillas que se prenden. Pero no se quita el hito histórico que es y su relevancia en los videojuegos. Aunque si te dijera que existe un juego de computadora aún más viejo, ¿me creerías? Hablo de Bertie the Brain. Fue uno de los primeros juegos interactivos de ordenador de la historia.
Fue construido en Toronto, Canadá, por Joseph Cates para la Exposición Nacional Canadiense de 1950. El ordenador, de 4 metros de alto, permitía a los asistentes jugar al juego de 3 en raya contra una inteligencia artificial. El jugador introducía su movimiento en un teclado numérico luminoso en forma de un tablero de 3x3 casillas, y el juego se reproducía en un panel superior de luces similar pero mucho más grande. La máquina disponía de un nivel de dificultad ajustable. Tras 2 semanas expuesta en el stand de la empresa Rogers Majestic, la máquina fue desmontada al final de la exposición, y en gran parte olvidada como curiosidad. Es un hito que sea de los primeros juegos de computadora. Pero por la falta de pantalla tampoco puede considerarse un videojuego. Entonces ¿Otso es el primero? Bueno, todavía queda un juego más. Esta es la única foto que encontré del dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos de 1947. Es considerado el juego electrónico interactivo más antiguo conocido. El dispositivo simula un proyectil de artillería que se desplaza hacia los objetivos en una pantalla de tubo de rayos catódicos, que es controlada por el jugador ajustando las perillas de un mando para cambiar la trayectoria de una mancha en el monitor CRT para alcanzar objetivos de plástico superpuestos en la pantalla. Thomas Tolliver Goldsmith Jr. y Esther Rayman construyeron el juego de electrónica analógica y solicitaron una patente en 1947, que se emitió al año siguiente. El dispositivo nunca fue fabricado o comercializado para el público en general, por lo que no tuvo ningún efecto en la futura industria de los videojuegos. Según la mayoría de las definiciones, el dispositivo no se considera un videojuego, ya que si bien tenía una pantalla electrónica, no se ejecutó en un dispositivo informático. Por lo tanto, a pesar de su relevancia para la historia temprana de los videojuegos, generalmente no se le considera un candidato para el título del primer videojuego. Solo encontré esta foto que es el supuesto dispositivo en el que se transmitía, ya que por lo general solo me sale fotografías de la computadora PDP-1, más no de la pantalla en el que se transmitía dicho juego a excepción de esta imagen. Entonces ¿cuenta como videojuego, o no? Ese eterno debate queda en ustedes. Después de todo, este tema es tan subjetivo que dependiendo de la persona que le preguntes hay una respuesta u otra. En mi opinión lo es, pero ustedes son libres de opinar si es, Otso o cualquier otro que vimos en el video. Espero que les haya gustado el video. Como ven, es mi primer video, así que me pareció curioso hablar del primer juego. Nos vemos, gente, y tengan un gran día, tarde o noche.